que de hecho va a tener los trofozoitos y en caso es causada por Giardia, si le echamos Lugol, simplemente no vamos a poder ver al parásito. ¿Por qué? Porque inmediatamente esto muere. No es que se desintegran, sino mueren por la acción del yodo. Y como tal, ya no lo vamos a poder ver en pleno movimiento, ya lo vamos a ver estático, salvo ya de que tenga pues una experiencia relacionada pues a la descripción morfológica, así estática de estos parásitos, lo podamos observar en la materia fecal, ¿no? Aquí está el parásito, se ve así, pero no se está moviendo. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Pero si es solución salina fisiológica o es la misma materia fecal en una gotita, si es líquida, entonces el trofozoito siempre se va a ver. Ojo, para diarrea no se echa Lugol. Para materia fecal formada, sí es factible el Lugol, ¿no? ¿Estamos, Huber? Sí, profesor. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, continuamos. Enterobius vermicularis. ¿Con qué nombre se le conoce comúnmente? Oxiuros. Oxiuros, ¿no? Oxiuros. Fíjense, cuando hablamos de nemátodos, al igual que cuando hemos hablado de estrongiloides, siempre hablamos de dos individuos diferentes, ¿no? Aquí tenemos la caracterización de estos, tanto el macho como la hembra, ¿no? El característico dimorfismo sexual. En el macho la parte posterior curvada, la hembra recta, acá. Y como tal, jóvenes, esto es lo que nosotros tenemos, su longitud y su longitud, ¿no? La hembra es más grande relacionada a ello. Características del huevecillo. Son translúcidos, transparentes, que cuando están inmaduros no se observa nada, pero cuando comienzan a madurar ya se observa la larva en el interior. Y muchas veces, cuando han obtenido de la materia, o sea, así a través de la técnica de Graham, cuando han llevado al laboratorio, si lo han obtenido de manera inmadura, así como en este caso, ha llegado al laboratorio así. Y en varias oportunidades, cuando se hacía la presencial, cuando han observado el huevecillo de este parásito, la larva en el interior tenía movimiento, estaba que se movía la larva. Entonces es característica de este de acá. Bien, entonces jóvenes, Giardia lamblia, o mejor dicho, Enterobius vermicularis, si nosotros hablamos comparativamente su prevalencia, Enterobius ocupa el segundo lugar en cuanto se refiere a su prevalencia aquí en nuestra región. Pero hoy en día, debido a que le están considerando a Blastocystis hominis como causante ya de procesos diarreicos, porque Blastocystis hominis antes ni se consideraba como tal, simplemente era así como especie de comensal. Hoy en día Blastocystis está incrementándose en cuanto se refiere a su prevalencia. En algunos casos ya está superando a Enterobius vermicularis en cuanto se refiere a su frecuencia. Pero como les menciono, así, oficialmente, Enterobius todavía ocupa el segundo lugar en cuanto se refiere a la presencia como parásito intestinal en la región costeña, ¿no? Principalmente también, no principalmente, en la cual está pues incluida Ica. Ahí está. Característica primordial morfológica de estos parásitos, tanto del macho como la hembra, y sus huevecillos, ¿no? Sus huevecillos que están formándose en el interior. Adultos, hembras recolectadas en una placa Petri. Acá. ¿Y este qué tipo de adulto será? Macho. Macho, ¿no? Muy bien. Entonces, como tal, a ver, vamos a ver.
Vivian García. Sí, profesor. A ver, hijita, ¿puedes dar lectura a eso? Ya. Enterobius vermicularis, también conocido como oxiuro, pertenecen a un subconjunto de parásitos eucariotas del grupo de nemátodos, gusanos cilíndricos, que se caracterizan por su baja patogenicidad, ya que en la mayoría de los casos las infestaciones son asintomáticas. Aproximadamente 30% de los niños están infestados, afectando principalmente el grupo etario de 7 a 11 años con una relación mujer a hombre de 3 a 1:3. La enterobiasis extraintestinal puede producirse en sitios como tracto genital femenino, así como pulmones, hígado, vaso, riñón, próstata y vejiga, aunque generalmente son asintomáticos. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Y como tal, jóvenes, acá, el oxiuro es un parásito pues característico, ¿no? Característico por su constante presencia en cuanto se refiere a la población infantil, ¿no? Ellos son los que generalmente, pues, al igual que Giardia, van a padecer en cuanto se refiere a esto, ¿no? Y con una relación mujer-hombre, entonces por cada 1,3 hombres hay 3 mujeres que están parasitadas, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Prácticamente 1,3 es 1, ¿no? Por cada hombre hay 3 mujeres que están con oxiuros. Es en ese sentido que nosotros podemos. Y no solamente pues se circunscribe a la infección al tracto intestinal, ¿no? Puede haber una enterobiasis extraintestinal en diferentes lugares, ¿no? Acá. En el tracto genital femenino, si en caso la niña está parasitada, puede ocurrir. Y esto lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Y estos de acá son esporádicos, ¿no? Pulmones, hígado, vaso, riñón, etc. Son esporádicos en cuanto se refiere a su presencia. Y debido a que estos ya no son viables en cuanto se refiere a la presencia en estos órganos, son pues de consideración asintomática. Cuando hablamos acerca de su epidemiología, este parásito pues está presente en diversos lugares relacionados pues a la presencia de varias personas, ¿no? Fíjense, familiar, medio ambiente intensamente contaminado, esta es la principal forma de transmisión del parásito, en asilos, en internados, colegios, guarderías, etc. En niños no hay diferencia por sexo. Adultos presentan tasas más bajas, a comparación es obvio ya, más adelante lo vamos a explicar. Esto, estar mordiéndose las uñas, es muy importante, es una importante forma de transmisión en los niños. En este sentido, la eliminación de las excretas ya no juega papel importante a diferencia de otras parasitosis intestinales. Y sus huevecillos pueden ser infectantes semanas o meses, dependiendo de las condiciones así del medio ambiente, ¿no? En condiciones, vayamos así, de deshidratación, condiciones de calor, etcétera, también desmerece pues la viabilidad de los huevecillos. Por el mismo hecho de que los rayos ultravioleta, ¿no? Y las temperaturas altas los destruyen a estos de acá. En cuanto se refiere a su epidemiología, el hacinamiento es la principal forma por las cuales estos se transmiten, ¿no? En muchos lugares hay hacinamiento. Acá, el intenso prurito hace pues que el niño no tiene vergüenza pues de llevarse las manos hacia el ano, ¿no? Cuando sienten el prurito, ¿no? Se rascan y se van a contaminar pues las manos y las uñas, ¿no? Y puede haber un proceso de reinfección cuando estos se llevan las manos hacia la boca, ¿no? Ahora, estos huevecillos de repente son los más livianos en cuanto se refiere a peso a comparación de los otros huevos de los helmintos. Y debido a esta ligereza en cuanto se refiere al peso, estos generalmente va a estar flotando pues en el aire, ¿no? Y poco a poco recién van a ir cayendo hacia diferentes objetos que están en ese ambiente. Ahora, en cuanto se refiere a su acción patógena, no producen lesiones macroscópicas por el mismo hecho de que no tenemos sintomatología. No hay sintomatología en cuanto se refiere a su presencia, ¿no?
Las hembras salen durante la noche, bueno, esto ya se sabe. El prurito anal, y estas son las formas relacionadas ya a la presencia de los huevecillos, que más adelante lo voy a tocar. Y la inflamación por microtraumatismo y penetración de gérmenes también se va a tocar cuando se haga el ciclo biológico. Y aquí tenemos enteroides vermiculares, ¿no? Hembra a nivel intestinal migrando, ¿no? Ahí están, cualquier cantidad de hembras, y a nivel del ano, ¿no? Aquí tenemos varios adultos hembras a nivel de la región perianal. Ahí está. Fíjense en cuanto se refiere a su ciclo biológico. Como les había mencionado anteriormente, el ciclo biológico es familiar, es intradomiciliario en sí. Aquí. Y como les vuelvo a repetir, aquí a nada tiene que ver la distribución o la disposición, mejor dicho, de las excretas, ¿no? Para nada tiene que ver la presencia de materia fecal en esos ambientes. Muy bien, jóvenes. Aquí está la persona parasitada. Aquí están los parásitos. Ahí están. Y como tal, el huevecillo va a salir con la materia, no con la materia fecal, sino va a estar presente acá. Ese huevecillo, que todavía está inmaduro, rápidamente, solamente en cuestión de horas, va a madurar y se va a convertir en huevo larvado. Este huevo larvado, ya les había mencionado, no tiene mucho peso. Y como tal, el aire o las ráfagas de viento que entran, simplemente se lo van a llevar y lo van a esparcir pues a diferentes lugares, ¿no? Cocina, las personas que están ahí barriendo, etcétera, ¿no? Y también va a estar pues en la ropa de cama y en todo esto. Sea como sea, el huevecillo nosotros lo vamos a ingerir, sea con los alimentos o principalmente mediante esta modalidad de la inhalación, porque esos huevecillos van a estar flotando en el aire. Entonces, dos modalidades, oral y respiratoria. Por cualquiera, que el huevecillo va a llegar al estómago, sufre la acción del jugo gástrico, se libera del cascarón y la larva se libera a nivel intestinal. Estas comienzan a migrar, mudando constantemente, larva 1, larva 2, larva 3, hasta llegar pues aquí, a esta región cecal, es decir, hacia el ciego, donde se van a convertir en adultos hembras o en adultos machos. En esta condición, jóvenes, al igual que habíamos hablado de estrongiloides, el macho tiene la primera y única oportunidad de fecundar a la hembra. Si lo hace, muy bien, la hembra ya queda fecundada. Si no lo hace, habrá otros machos que puedan fecundar a la hembra, ¿no? Pero este macho, si no lo hace, simplemente va a ser arrastrado por el peristaltismo intestinal y va a terminar siendo eliminado con la materia fecal. ¿Por qué? Porque a diferencia de la hembra, aquí lo voy a mostrar. A diferencia de la hembra, el macho no tiene una pequeña membrana que está acá, en la parte anterior de la hembra. El macho no lo tiene. ¿Cómo se llama esa membranita? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Empieza con A. ¿Axostilo? No, axostilo, no. Le sigue la L. ¿Aleta cefálica? Aleta cefálica, pues aleta cefálica. La hembra es la que tiene la aleta cefálica. Esa aleta cefálica, jóvenes, se llena de líquido y se hincha, se infla. Y por lo tanto, si la hembra quiere adherirse a la mucosa intestinal, entonces quita de líquido esa aleta, introduce su parte anterior, parte de su boca, todo eso a la mucosa intestinal y comienza a llenarse de líquido. Entonces va a hacer presión
y por lo tanto ya no va a poder ser zafada por el movimiento peristáltico del intestino. Ya va a quedar adherida a la mucosa intestinal. En cambio, el macho, como no tiene esa aleta cefálica, entonces este simplemente no va a poder adherirse a la mucosa intestinal y lamentablemente va a ser pues desalojado y eliminado con la materia fecal. Pero bueno, como dice, ojo, a diferencia de estrongiloides, esta hembra no es partenogenética, sino la fecundación es normal, necesita del macho para ser fecundada y como consecuencia de ello va a formar sus huevecillos. Aproximadamente entre 11.000 y 13.000 huevecillos por cada hembra que forma, o por cada hembra adulta, ¿no? Ahí está. Muy bien, esos huevecillos, esta hembra no los va a ovipositar, no los oviposita. Si los ovipositara, ahí sí la disposición de las excretas jugaría un papel muy importante en cuanto se refiere a su modo de transmisión. Pero como la hembra no oviposita, en la materia fecal no va a haber nada de esos huevecillos. ¿Qué hace? ¿Qué hora es ahorita? 5 de la tarde aproximadamente. Esta hembra que está aquí adherida se va a desprender de la mucosa intestinal. Se desprende. Y eso es lo más, digamos, lo más admirable de estos parásitos, ¿no? Ella, ¿cómo sabe que está atardeciendo? ¿Cómo sabe? Para que se desprenda. Si en el interior de nuestro intestino es pero totalmente oscuridad, ¿cómo sabe que es de tarde? ¿Cómo sabe que es de mañana? Por eso digo, es algo admirable en este tipo de parásitos. Esta hembra se desprende y va a comenzar pues con un proceso de migración, como en este caso habíamos visto, así, acá, así. Va a migrar por todo el intestino grueso, colon ascendente, el descendente, va a pasar por el transverso, descendente y el sigmoideo, ¿no? Ahí está. Por acá, de repente, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí la materia fecal todavía está pues líquida. Y a medida que va ascendiendo por el calcismo, entonces el agua va a ir siendo absorbido, esa materia fecal se va a ir deshidratando, por lo tanto por acá ya hay materia fecal compactada ya en el intestino. Este parásito tiene que ir así, 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 y finalmente pues atravesar o llegar, mejor dicho, al recto. Sale a las 5, en el recto está aproximadamente a las 5 de la mañana, es decir, 12 horas de peregrinaje que hace la hembra a través de ese contenido, o mejor dicho, de esa longitud del intestino grueso, ¿no? Unos 2 metros que recorre la hembra para llegar hasta aquí a la zona rectal. Muy bien, pero ahí no se queda. La hembra tiene esa capacidad de salir a través del ano, ¿no? Vence el esfínter anal, porque este esfínter anal es a voluntad nuestra, que lo controlamos. Entonces lo va a vencer y va a salir a la región perianal, como en este caso. Así. Ahí está, ¿no? En la región perianal sale la hembra. Una vez acá, ya la hembra prácticamente está en esta condición de agonía ya está agonizando. ¿Por qué? Porque está entrando o ha salido, mejor dicho, a un medio ambiente donde hay oxígeno y el oxígeno es pues nocivo para este tipo de parásito. Muy bien, entonces, ¿qué hace? La hembra comienza a secretar una sustancia pegajosa, viscosa, acá, en la región perianal, y con movimientos pues de contracción violenta, va a comenzar a ovipositar sus huevecillos. Los va pegando en esa sustancia viscosa, los va pegando esos huevecillos. Y listo, termina con su misión y la hembra simplemente muere.
muere la hembra. Y como tal, jóvenes, los huevecillos van a estar ahí pegados y también la hembra, pero ya muerta la hembra. Ya no va a estar viable como en este caso. Ya está muerta la hembra. Muy bien. Eso es lo que ocurre, jóvenes, para que deposite. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, jóvenes, los huevecillos que están aquí adheridos, acá, están todavía inmaduros. Listo. Va a pasar 1 hora, 2 horas, 5, 6, 7 de la mañana. Y ese niño o niña va a estar acá en su camita, ¿no? Va a estar con su pijama, con su batita, etc. Entonces ahí. Esa sustancia pegajosa, con el transcurso del tiempo, de los minutos, etc., se va a ir secando. Y al irse secando, ya no va a tener la adherencia para los huevecillos, es decir, que están pegándose. ¿Qué hacen? Simplemente estos huevecillos comienzan a desprenderse de ahí y caer. ¿Dónde cae? En la ropa interior de los niños. Si es mujercita o es varoncito, ahí. Listo. Ahí van a estar esos huevecillos, poco a poco desprendiéndose y madurando a medida que pasaba el tiempo. En la mañana, ¿quién va a despertar a los niños? ¿Quién generalmente va? A ver, jóvenes. La mamá. La mamá o la hermana mayor, etcétera, ¿no? Pocos son los papás que van a ir a despertar y cambiar a los niños, ¿no? Salvo que sea, pues, padre soltero, ¿no? Ahí sí obligatoriamente tiene que ir ahí. Pero generalmente va la mamá. Ya, hijita, hijito, ya, despiértate. A ver, quítate tu ropita, todo esto, ya, quítate tu ropa interior. Y ahí es donde ocurre, pues, esto. La mamá, al quitarle la pijama, por decir al niño o a la niña, esa pijama que no lo quita y lo abandona nomás, sino simplemente lo sacude, lo dobla. Y al momento de sacudir es donde los huevecillos, pues, se van hacia el aire, ¿no? A todo el ambiente de la habitación va. Y la mamá simplemente lo que hace es inhalarlo, nada más. Lo inhala, ya se infectó. Eso. Y al inhalarlo, infectarse, ya se cumple, pues, otra vez con el ciclo ciclo biológico de este parásito. Así es que uno se infecta. Ya para nada tiene que ver la materia fecal, porque la materia fecal no va a haber. Está acá los huevecillos, en la región perianal están los huevecillos. Muy bien. Y como les había mencionado, jóvenes, en la población femenina, principalmente en las niñas, puede haber todavía otra complicación relacionada, pues, a la presencia de este parásito. ¿En qué consiste? En que la hembra sale a la región perianal y continúa reptando. Y va a llegar, pues, a la zona vulvar de la niña. Llega a la vulva. Ingresa a través de ella, llega a la vagina, sigue reptando porque encuentra ahí una condición nuevamente de anaerobiosis, sigue reptando, repta, llega al útero y llega a las trompas de Falopio. Fin del trayecto. ¿Por qué? Porque ya no hay otro lugar a donde ir. Ya no hay. Entonces, ¿qué hace? Simplemente la hembra queda ahí, se muere y ahí quedó. Y como es un cuerpo extraño, jóvenes, el organismo femenino comienza a defenderse. ¿De qué manera?
va a formar tejido fibroso y lo va a enterrar a ese parásito. A la hembra lo entierra. Y como tal, ahí se quedó. Supongamos que esta es la trompa de falopio. Acá te estoy apuntando aquí con este de... O creo que no tengo. Aquí está. Aquí está en esta condición. Ya, vamos a ver. Entonces, más adelante les voy a explicar en este sentido de la trompa de falopio. ¿Ya? Fíjense, jóvenes. Cuando se habla de sintomatología, el prurito anal es lo característico, ¿no? Nasal muy intenso, hay aleteo constantemente, está que le pica a las aletas nasales, y ese niño está que se frota constantemente, ¿no? La vulvar, como les voy a explicar más adelante, y síntomas nerviosos, pues, principalmente el bruxismo, ¿no? Pero no es en su totalidad, es un número significativo de niños que durante el sueño comienzan a rechinar sus dientes. Y la mamá, pues ya que conoce todo esto, dice, mi hijo está con oxiuros. Raúl, ¿qué pasa? Raúl. Sí, profesor. Mucha bulla. ¿Ya? Entonces, esta es la sintomatología a nivel de prurito y también síntomas nerviosos, ¿no? El niño tiene un sueño intranquilo, no puede conciliar el sueño, constantemente está que se mueve por acá, es decir, como otro niño que está libre de este parásito no duerme. Y esa es la razón, jóvenes, y si ya se tienen datos estadísticos así verídicos, de que estos niños, cuando van a la escuela, tienen pues un rendimiento académico muy bajo, ¿no? Su nivel de concentración en cuanto se refiere al aprendizaje. No, ¿por qué? Porque estos niños están cansados en sí, pues. Llegan al colegio, están dormitando, por el mismo hecho de que durante la noche no pueden dormir bien estos niños. Y encima que la maestra o el maestro todavía les dice que tú eres un flojo, que eres un ocioso, un dormilón, que no aprendes, que esto, que aquello. Pobre niño, aparte de tener este tipo de alteración nerviosa, todavía siente la agresión verbal de sus maestros en cuanto se refiere pues a sus calificaciones bajas, ¿no? Eso es, el rendimiento académico es disminuido en cuanto se refiere a estos niños parasitados, ¿no? Acá, el rendimiento deficiente en estudios. Y lo que les mencionaba, jóvenes, acá, les decía de que va a llegar al útero, va a llegar a las trompas de falopio, acá, aquí está un tubo normal, fíjense, y aquí es un tubo con nódulo ya, acá. Hay dos, se supone que hay dos trompas, ¿no? Acá. En una de las trompas ha habido ya la obstrucción relacionada a eso, y por lo tanto, estos de acá ya se vuelven ya inviables en cuanto se refiere, pues, cuando el óvulo que sale del ovario va a llegar acá, pero los espermatozoides sí, normalmente atraviesan esto y llegan a este punto, ¿no? Entonces, como tal, jóvenes, el óvulo va a ser fecundado y como tal, este óvulo necesita obligatoriamente llegar al útero, acá. Necesita obligatoriamente. ¿Para qué? Para implantarse y dar origen pues al nuevo ser. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a presentar este tipo de embarazo, ¿no? Ahí está. Aquí en este lugar se ha implantado. ¿Por qué? Porque ese parásito ha sido envuelto, el óvulo fecundado no puede pasar para llegar al útero y por lo tanto se implanta acá, en la trompa de falopio. Se implanta y consecuencia el embarazo ectópico, ¿no? Ahí está. Pero las chicas dirán, pero bueno, pues ya, aquí tengo problema, pero yo tengo dos trompas. Por la otra trompa puedo salir embarazada normalmente. Pero ¿qué puede suceder? Tal como ocurre acá, también ocurre en la otra trompa. ¿Qué se presenta en esa mujer? ¿Infertilidad o esterilidad?
Dígame. Estéril. Esterilidad. ¿Ya otro? Infertilidad. Infertilidad. Bueno, ya hay controversia, ya algunos me dicen estéril y otros dicen infértil. A ver, sus razones. El hecho no significa decir sol y luna. ¿Por qué sol? ¿Por qué luna? ¿Por qué infértil? ¿Por qué estéril? ¿En qué consiste la esterilidad? A ver, defíname. Sería la incapacidad para conseguir finalizar la gestación. Ya. ¿Y la infertilidad? Esa es la infertilidad. La Ya. esterilidad creo que Ya. sería la incapacidad para conseguir el embarazo. ¿O no? Que prácticamente me estás diciendo lo mismo. No, en la infertilidad sería para finalizar la gestación. O sea, la Ya, incapacidad ya, para conseguir finalizar la gestación. ya. Y la otra es para quedar embarazada. Ajá. Claro, no llega a quedar embarazada. Claro, pues. Porque aquí está concibiendo, ¿no? Eso no significa ser estéril. Estéril que significa que, como dice, no tiene capacidad de concebir, ¿no? Entonces aquí está concibiendo la mujer, pero no está llegando a término el embarazo. Por lo tanto, es pues un caso de infertilidad en ese sentido. Y como tal, jóvenes, fíjense, no solamente pues puede haber este tipo sino también puede haber un tipo de irritación peritoneal, puede haber apendicitis y puede haber vulvovaginitis por esa misma secuencia de que la leucorrea se va a ir acumulando por la presencia de este parásito. Acá. Y esta es la consecuencia, jóvenes. Ya les he dicho, Ica es una zona muy, digamos, muy frecuente de este tipo de parásito. Bueno, los que tienen su hijito ya no hay ningún problema, ya se salvaron ya. Pero ustedes están en esa condición, ustedes han sido niñas, ¿no? Ahora ya están adultas, mujeres hechas y derechas, como se dice, pero la mayor parte de repente todavía no busca un hijo, ¿no? Y pueden tener este problema de repente, ¿eh? Mucho cuidado, hasta ahora no se notarán, pero se nota cuando ya uno busca el hijo, ya hay este problema de embarazos, ¿no? Bien, y el diagnóstico, el clásico es el test de Graham, ¿no? 3 de manera seriada, acá, con sus requisitos, no usar pomadas ni talcos. Y como tal, jóvenes, si uno consigue positividad en el niño, ojo, es muy probable de que todo el resto de la familia también esté parasitada. Por lo tanto, no solamente se debe tratar al niño, sino también al resto de la familia. Y el tratamiento, aquí está, estos son los clásicos. Ya les había mencionado su mecanismo de acción de esto de acá. Ojo, el aseo del hogar, a esto de que debe haber una buena iluminación, ¿no? Aquí durante esto, una buena iluminación, todo esto relacionado con la vivienda, ¿no? Uso de ropa ajustada. Durante los 15 días siguientes, acá, siempre hay que hervir, planchar la ropa, todo eso, las uñas cortas, lavado constante de región anal en los niños, esto de la ventilación y aseo de las habitaciones, y constantemente o con periodicidad se deben sacar las frazadas, los colchones a la exposición de los rayos solares, ¿no? Los rayos ultravioletas son enemigo mortal de los huevecillos de este tipo de parásitos. De esa manera nosotros vamos a controlar la prevalencia pues, de este tipo de parasitosis, no solamente en nuestra casa, sino a nivel local. Muy bien, ese es todo lo